Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a la Taberna del Maigo, su podcast semanal en el cual nosotros, sus maigos, yo, Jafit Segovia, alias la Víbora Azteca, junto con mis buenos maigos, Emanuel Valdés, el Yomi. ¿Qué huele, mi mamá? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, mija? Fue muy bien. ¿Y tú, güey? Todo bien, con todo el ánimo. Ahorita venimos en buen ambiente. A huevo. Con mi otro buen amigo, que no quiero que se le suba, a pesar de que cometí el error, lamentablemente, sí cometí el error, de decir que estábamos transmitiendo en Twitch y que ya tiene fans. Ya pidieron, después de este episodio 0 de anime, ya hay personas que siguen al Escata. Tomás Terán, ¿qué onda? ¿Cómo estás, güey? No, pues muy contento, la verdad, con muchas ganas de estar aquí. Y pues más que nada intrigado. Cuéntame, amigo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy es uno de los temas pilares de este podcast. Les voy a contar una Pamela anécdota. Anderson. Uy, ojalá. Pero no estamos tan... no, vamos a irnos unos 20 años más atrás, güey. Entonces... Ajá, ¿qué es esto, güey? Los 90s, no mames. Baywatch. Uf, sí. Yo les voy a contar de inicio una anécdota para entrar al tema, güey. Una de las costumbres o una de las festividades que yo más disfruto, güey, es la Navidad, güey. Y pensando, dije, bueno, pues aparte de que es la época navideña, que todo es amor y paz, aunque no sé si lo sepan, que es una de las épocas más estresantes del año, güey. Por las mamás, ¿no? ¿Quién sabe, güey? De veras, güey. ¿Por qué la pinche gente se suicida, güey? No, güey, No, pues- todos son compras, todo es caos, güey. Es un desmadre, güey, pero se supone que debe ser una época de alegría. Pero es de- que es todo lo que tienes que hacer para llegar a cenar con tu familia, ¿no? Sí, O sea, claro. compras, el Desmadre, güey. Sí, el tráfico de bueno. Yo me preguntaba, bueno, ¿por qué? Y les voy a contar. En esa mañana de Navidad de 1996, pues yo siendo un 96. morrillo, bien morrillo, pues ya hasta me levantaban, no necesitaba que mis papás me levantaran, pues obviamente iba a haber regalos, güey. Entonces, afortunadamente. Sí, a huevo. Entonces, No te decían, hijo, el regalo hoy es su cena. entonces bajé y ya vi ahí en el árbol, estaba una cajita, tamaño mediano y todo eso, y yo tenía mucho tiempo pidiendo una consola de videojuegos, güey. En el 96. El 96, que es cuando es la salida de Nintendo 64. Entonces no tuviste el NES. No tuve el NES, lo tenían mis primos, güey, y lo tenían mis amigos, güey, y pues si yo quería jugar, güey, tenía que ir a casa de mis primos o de mi familia, y o de mis camaradas, güey, y era de que me picaba en un videojuego, y oye, pues ya, y vinieron por ti, güey, yo, no, mamá, no me lleves. Entonces, sí, ya por fin, cuando tuve mi primera consola, güey, fue el Nintendo 64. Con el güey. Mario. Uf. Sí, ¿no? 3 dimensiones por primera vez, y ya tenía... No, pero yo creo que ese día ni parpadeé, güey, después de que lo empecé a jugar, güey. Fíjate que yo me acuerdo que, digo, mi historia no es tan triste como la tuya. Cuando tenía todas. Yo tuve el 64, obviamente también con el Mario. Y yo me acuerdo que, bueno, yo sí venía de una larga, prolongada, pues, época de jugar con el SNES, ¿no? Ajá. Y cuando le llegué al 3D por primera vez se me hizo difícil, güey, o sea, Sí, pues de No. la percepción estereoscópica. no coordinaba. No coordina, No, güey. ahorita puta. Soy la Lo mera que me pistola. ponga, güey. Te Pero- manejo un avión, güey. Tengo aquí un compa que me la pela para manejar hidras en el GTA, pero bueno, ya llegaremos a ese tema. Ya llegaremos al GTA. Ni Pero- sabes prender una computadora, mamón. Que Ahorita estaba diciendo, no, yo soy bien chido programando y ve todas las mermas que hemos tenido. Pero desde ahí tengo como que esa costumbre, güey. O sea, si ya Navidad para mí era, pues si había una consola nueva en esa época, pues como que ya Sí, era la era de- expectativa y todo, güey. Inclusive cuando ya llegué a poderme costear mi primera consola yo de mi propio dinero y todo eso, La Switch. no, ya fue el Xbox One, güey. Sí, cierto. Ya fue nos tocó. posterior, güey. Lo primero que hice fue, como también era por la época navideña, llegar, ponerlo debajo del árbol, tomarme foto y todo eso. O sea, no mames, lo compraste y llegaste a guardarlo, güey. No sé, llegué a ponerlo para la Oh, foto, bueno, güey, sí, para obviamente. andar de mamador, Ay. güey. Oye, No, güey, pues- qué huevos, güey. Yo no mames, yo estaría ahí ya enviciado, güey. Sí, por eso le digo, o sea. No, sí, no, pero yo quería, pero te digo, porque esa costumbre me nació desde ese primer 64, y lamentablemente ahorita que estamos o que vamos a abordar este tema, que es la historia de los videojuegos, güey, Bravo. Ujú. todo se derrumbó. Resulta, güey, que la estrategia navideña, güey, es desde las primeras consolas, güey. O sea,
Yo soy Sí, víctima del mercadeo, No, güey. todos, ¿no? O sea, Pues- yo creo que siempre la sacan por ahí de noviembre, octubre, la consola. No, Ya- pues sí, claro, güey, pero, o sea, es que tiene sentido, güey. Pues noviembre, diciembre son las épocas en las que la gente recibe más dinero, güey. Entonces, cualquier morro se puede sablear a su papá, güey. De que, oye, jefe, ¿qué crees que ya salió el nuevo Nintendo Pokémon? Ni lo quiero. Y pues, hay que esperar al aguinaldo, cabrón. Sí, ¿no? pero yo tenía mi corazoncito en la época navideña, güey, de que decían, pues eso. Pensabas que esto era pura magia, ¿no? mi Pura chavo? magia, ¿no? Y llegó el cerdo capitalista y tómala, güey. Eres una víctima más del mercadeo, güey. Claro, y todos lo somos. Desde las primeras consolas, mi Tommy. Entonces, en este tema de historia del videojuego, güey. Que ustedes a quién consideran o qué vieron que fueron los inicios del videojuego, güey. Los inicios del videojuego, pero pues, ¿qué tan atrás nos vamos a ir, güey? Es bien interesante ese punto. 1950. Ah, güey, ¿qué? No. Bueno. Ya entramos en la plática previa, güey. O sea, ya tenemos datos de que la primer máquina con la que se podía interactuar fue previa a los 50, güey. Ajá. Entonces, yo, entre mi extensa investigación, güey, que hice. de media hora De antes media de venir hora, a grabar, güey. güey. Sí, sí. Bueno, güey, pero investigué, verga. Me di cuenta, güey, de que por allá del año de 1942, un estimado profesor de una universidad de Carolina del Norte, güey, Ujú. se dio a la tarea de, pues, dijo, me sobra un cuarto, güey. Voy a hacer una computadora. Sí, no, y un cuarto grande, güey. Sí, no, gacho, güey. Mucho más grande que donde grabamos aquí este podcast, Bueno, güey. es que aquí la gente no sabe, pero estamos en un hormiguero, pero eso no es tema de ahorita, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Estamos en un... Entonces, ¿qué hace esta venerable persona, güey? Él era un físico, te repito, de la Universidad de Furman University, Carolina del Sur. De nombre de Thomas J. Goldsmith. Fíjate cómo todos los Tomás somos chingones, pero bueno, eso es Sí, otro- güey. Sigue. Mera coincidencia, güey, nada que ver, güey. Y disculpen, no es en el 42, es en el 47. ¿Vale? Bueno, este cuate, junto con su camarada, el buen Ethel Rayman, que pues literalmente investigué o traté de investigar, pero ese güey sí se lo tragó la tierra, güey. No se sabe qué chingados pasó de ese güey. Como va a pasar con el escata. Ajá, probablemente, sí. Bueno, este cuate realizó un tablero súper austero, güey. Súper austero, güey, a base de botones y palancas, güey. Entonces, Ok. ¿qué hacía este tablero, güey? Nada más mandar una señal, güey, que prendía y apagaba un foquito, güey. Ahí es donde yo ahorita lo dejé la pregunta abierta, güey. ¿Cuál Porque pregunta bien? el de que vieron ustedes de quién, cómo empezó el videojuego y todo esto, güey. Porque así como dice Emma, Ujú. ¿eso lo consideramos entonces videojuego, güey? Un tablero que prende, interactúas y esto, Pues mira, güey. lucecitas. No es necesariamente un videojuego, según yo. Ajá. ¿Por qué? Pues porque no hay video, güey. Está cabrón, güey. Sí, sí, sí. Sí, o solo sea, es un indicador y ya. ¿indicador de qué, güey? Sí, o sea, aprietas un botón y prende una luz, o sea. Bueno, pero pues eso es... Las máquinas están es, llenas de es algo indicadores. interactivo, güey. Es como si estuvieras jugando al operando, güey. Ándale. Por eso, pero estás jugando un juego de mesa electrónico. Ajá. Sí, por eso, pero esa pues, es un la videojuego. categorización que yo le daría, güey. Un juego electrónico. Que si bien no es un videojuego, güey, fue el parteaguas, cabrón. Sí, bueno, o sea, de esta evolución de los juegos mecánicos que ya estuvimos viendo, los pinballs ya tenían más lucecitas, sonidos y todo este desmadre. Yo les hago la pregunta porque dentro de lo que son los libros que abarcan la historia del videojuego, güey, inclusive de los documentales que hay, güey, se batalla para decir quién chingados fue el primero que inventó el videojuego. Y por eso ahorita vamos a discutir un poco sobre lo que es a quién realmente se le puede poner el padre. mote, güey, del padre de los videojuegos. Que al final del día, güey, yo creo que güey, todos los que se les pone el nombre, güey, pues no les importa mucho ya ahorita que ya ganaron Güey, su feria, güey. No, déjate de eso. Yo creo que, sinceramente, a la gente le vale verga, ¿no? No, y la neta, güey, a la gente le vale verga y ellos más, güey.
Bueno, no, ellos sí se pelearon legalmente. Sí. Eran varios millones los. Más de eso más adelante, sí. Entonces, empezamos con que en las universidades, eso es un punto importante. Sí, En Estados mira. Unidos empezó a haber como que proyectos. Exacto, güey. O sea, a mí lo que me llama la atención es de que todo esto empezó, güey, gracias a la ciencia, güey. Como todo, Son mi hombres estimado. de ciencia, güey. Claro. Exactamente. O Y sea, la mayoría hombres bélicos de ciencia. correcto, güey. Exactamente, güey. Es un punto súper chingón el que tocaste, güey, porque uno de los que están considerados también de los creadores de los videojuegos, de los primeros videojuegos, eso sí, güey, participó en el proyecto Manhattan, güey. Y era lo que estábamos viendo de que realmente la programación de lo que acabó siendo después Space War, güey, en el osciloscopio, realmente para lo que estaba diseñado era para proyectar las trayectorias de los misiles, Trayectorias de güey. Bueno, misiles. a ver, yo creo que la gente a lo mejor no sabe lo que es el Space War, ¿no? Que Vamos a ver el Space War. Dentro de estas universidades, en la sección en el MIT, también había varios proyectos. Hay muchas universidades y todo, güey. El Space War, güey. ¿Qué es el MIT? Massachusetts. El Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ese mero. Ese mero. Ok. aprendiste algo y bien. Ay, muy bien. Por lo menos a pronunciarlo, güey. Pues sí, más o menos. Entonces, en el MIT, Ujú. Steve Russell, que realmente yo creo que sí debería de ser el padre de los De los videojuegos. Dentro de los ordenadores que había, como dice Manuel, güey, las computadoras que eran de todo un cuarto, güey. O sea, imagínate cómo era la computación en ese entonces, güey. Que realmente pues, tenían que, por ejemplo, los sistemas de enfriamiento, güey. Tenía que haber un güey que mientras estuviera prendida la computadora, estar cambiando los componentes, güey, porque se sobrecalentaban y se rompían y todo ese desmadre. Entonces, todo eso lo empezaron a hacer a una escala más pequeña y empezaron a ver procesadores o computadoras más pequeñas. Hasta que llega el PDP-1, ¿no? El procesador de datos programables. Ahí es donde Steve Russell, en el 60 y tantos, 61. En el 62. 61 lo empieza, 62 lo termina. Termina por hacer este videojuego que eran dos osciloscopios que proyectaban una Trayectoria. una trayectoria y empezaban ahí medio a jugar y realmente parecía un Pong, güey. Sí, no. O sea, Todos estos proyectos universitarios, güey, yo en lo personal sí se me hace, si lo ves así de decir purista, pues es el primer videojuego porque realmente sí ya es video, ya es una proyección, ya es una interacción entre un mando, güey, y una y persona. una persona, Claro. güey. Porque lo demás, como bien lo dijo Emma, también estuvo que era un gato, ¿no, güey? Ujú. Que era una que literalmente se llamaba Oxo, ¿no? Bueno, Ox, ajá. Exan. Oxo por las figuritas del gato, güey. O No, sea, pero el nombre significa Ous. Sí, es OXO. Ajá. o sea, son siglas, güey. Son Sí, siglas, sí. güey. Ah, vaya. Entonces, pero realmente ese yo considero, bueno, no sé, la verdad. No, sí, yo creo que es él. Es el verdadero jefe, sí. ¿Es ¿El del el Oxxo? primero? Sí, yo creo. El del Oxxo, sí, ¿no? Yo Sin duda, creo. güey. Pero, pues, no sé. O sea, bueno, yo creo, pero no estoy seguro. ¿Ustedes qué piensan? Hola, cabrones. Bofo, güey. Ese Joven, comentario estuvo muy de más, güey. Perdón. Como camaradas vamos a amigos. calmarnos. Maigos, güey. Vamos a calmarnos. Vamos acá, mano. La verdad no sé, güey. Te lo juro, por más que estuve viendo, y realmente no me da pena decir a quién le podemos atañar ese logro? título ¿Puede ser de padre de los videojuegos, güey. Porque están estos proyectos donde ya había una proyección visual, ya había una interacción, pero realmente ese Tic-Tac-Toe era un juego o una cuestión simple interactiva. consola. Ya una cuestión interactiva. Pero por eso ya interactuabas con. Sí, güey, pero no era una cuestión en la que tú estuvieras procesando gráficos, güey. O sea, eso no tenía un procesador, güey. Tenía No, de hecho, tenía la primera sensores. consola que ahorita vamos a hablar tampoco tenía un microprocesador. Eran transistores también. Sí. De todos estos proyectos, y por eso quería comentarlos, porque al final del día no falta el vato que va a decir, no, es que no hablaron del primer. Que chingue a su madre una vez ese güey, de una vez lo digo. Quien quiera que seas. Quien quiera que seas. Si chinga nos a tu estás madre. oyendo, exactamente, por favor. Entonces, en los libros, inclusive, güey, si por ejemplo van a leer el libro que les voy a recomendar, de donde saqué muchos de los datos bien interesantes, güey, se llama La gran historia de los videojuegos, güey. ¿Te acuerdas que lo apunté porque dije que se me iba a Steve. olvidar? ¿Steve Kent?
No. Steve algo. Ahorita te digo. ¿Rogers? No. Steve Alkent. Ah, ya, camarada, sí. El cuate. En paz descanse. Ahí realmente es una de las compilaciones muy bien hechas, documentadas, donde el mismo Steve comenta cómo estuvo hablándole a los desarrolladores, le habló a Ralph Beer, que ahorita vamos a hablar quién es Ralph Beer, güey, a Bushnell y a todos ellos. Se me hace bien raro, ¿te acuerdas, Tommy, que te conté? Que en el prólogo, güey, dice, no, sí, todos fueron muy amables. Excepto 3 pelados, exactamente. 3 vatos. En el libro, en la introducción, güey, sí dice, no, todos muy amables, me ofrecieron entrevistas. Excepto 3 personas, güey. Y los nombra y los manda a chingar a su madre. Neta, les dedicó una, güey. No, y está bien, o sea. No, pues sí. Me apoyaron, los nombro, me mandaron al Chile, pues también los pongo, ¿no? Porque Sí. Si te voy a decir lo bueno, también te voy a decir lo malo, ¿no? Sí. Pero... Entonces, si te vas a ese libro, por ejemplo, él también mete la introducción del pinball y cómo de los juegos mecánicos fuimos desarrollando hacia el videojuego, güey. Y sí, después mete lo que fue la historia de Steve Russell con este Space War, güey. Pero llegamos al punto donde Steve Russell, por ejemplo, él mismo dijo, pues yo no gané ni un peso en este desarrollo de Space War. Y de repente dice, no, pero es que esto es un juegazo, ¿no? O sea, la gente se juntaba allá en las universidades a jugar el Space War, güey. Pero decían, no, pues es que ¿cómo le vamos a sacar dinero? De inicio, güey, la computadora que necesitamos, güey, pues mide más que las casas de los vatos, güey. Entonces, también era muy inaccesible llegar a ese tipo de computación, güey. Vamos a llegar de ahí, güey. No sé si ya podamos entrar a la pelea real, güey. A ver. Bushnell contra Ralph Beer, güey. Ok, pero a ver. Primero lo primero. Entonces, de estos proyectos. Si tú bien consideras que Steve Russell es el padre de los videojuegos. Así es. Pues yo creería que sí debería de tener ese título, vaya. Sí, ese título. Vaya. Pero entonces, bueno, ajá. Antes de que todos estos proyectos que sí, ya hubo cosas ahí que empezaron a hacer como que los bocetos y todo eso. Sí realmente era el primer videojuego, güey. Inclusive ya las cosas más portátiles, pues era como un arcade. Entonces llegabas ahí tus 2 mandos y jugabas con el osciloscopio y pues querías darle. Pero entonces, ¿qué fue primero, güey? ¿El arcade? ¿La gallina o la gallina o el huevo? No. ¿El arcade o la consola casera, güey? El arcade, en teoría, con este Space War. Sí. Porque después ya viene, y de ahí es donde entramos al magnífico, donde quiera que esté, porque todavía vive, Ralph Beer. ¿Escucharon un poco de la historia de él? Imagínate, güey, que involucra a los nazis, güey. Ay. Sí, pues este pelado fue el que ya hizo ¿cómo se llama? La caja marrón, ¿no? La caja marrón, The Brown Box. Ya, es correcto, güey. Ralph Beer, ya era el primer sistema que podías tener en tu casa, güey. En tu casa, güey, donde quisieras, güey, conectar. No, donde quisieras, o sea, en tu casa. Bueno, pues sí, pues conectar una televisión. No, bueno, pero era semiportátil, güey. O sea, ahí empezó literalmente, güey, el hecho de que, pues, güey, el primo se compró o le regalaron la pinche consola, güey. Vámonos, o que invítalo mamá a la tía y la chingada. O sea, pero bueno, güey, ya es gracias a Ralph Baer que ahorita tenemos una guerra de consolas, güey. Es correcto, y inclusive también así como la mercadotecnia de Navidad, güey, acompaña la historia del videojuego, güey, desde el inicio, güey. La guerra legal entre estos vatos, güey, de que, no, pues yo lo inventé primero y todo eso, güey. También vamos a ver, güey, que desde el inicio hubo pedos legales y hubo una indemnización importante, güey. Bueno, entonces Ralph es el creador de la Magnavox Odyssey, güey. Ralph Baer, güey. Les voy a contar un poquito, güey. Pero así muy poquito, güey, para seguir discutiendo. Seguir discutiendo. Nacido en Alemania, güey. El 22. Después llega judío, güey. Judío en Alemania, güey, en la primera mitad, güey. Maldita sea. Ajá. Ya empezaba a tener ciertos pues sí, como que le iba a ir handicap en contra. Ya la tiene con difícil. un -3, güey. Entonces, lamentablemente, pues viene todo lo que ya por ahí hemos de saber y que no es un tema del cual nos debamos de meter. Por lo pronto. Entonces, no, ni ahorita ni nunca. Ándale, güey. Pero bueno, ya luego discutiremos eso. Y pues tiene que emigrar su familia por obvias razones a Estados Unidos, güey. Entonces, ahí es donde él, pues ya. Imagínate que hubiera llegado a México, cabrón. Pues quién sabe, a lo mejor hubiera ido a
Revolución Cubana, güey, no sé, güey. No hubiera tenido el impacto que tuvo, güey. Es eso, ¿verdad? O sea, llega a Estados Unidos, güey, estudia e inicia la reparación de transistores y de transmisiones de radio, güey, por vía de correo, güey. O sea, era un autómata él, increíble, güey, y empieza a decir, y la anécdota está relatada, güey, de que dice, chinga, si en la televisión pudiéramos nosotros manejar las cosas, güey, y manipular sin necesidad de que venga la señal desde una televisora, güey, pues estaría con madre, güey. Y entonces dentro de la historia de este cuate acaba en lo que es la empresa, güey, que era una paramilitar, o sea, realmente era una empresa que se dedicaba a contratos militares, güey, que se llama Sanders, ¿no? Sanders Associates Inc. Ese mero. Mira, pues es que uno sabe, güey. Yo nada más los dejo hablar. O sea, si veo que la cago, ya entro yo, pero mientras pláyense, mis chavillos. Me encanta oírlos. A ver, luego. Entonces, tiene dos características el Ralph Beer, güey. Aparte de que era obsesivo en esto de aprender por sí mismo, también era muy bueno y muy meticuloso en su trabajo, güey. Cosa muy diferente al Tomás, güey. No, para nada. Es lo que te iba a decir. Allá mi gemelo, güey. Pero bueno. Entonces. Sobre todo en lo alemán, ¿verdad? No, sí. Chúpala, güey. Estuvieras muy bueno tú también. Ok. Luego, Javi. Empieza a trabajar en lo que él hace sus videojuegos, güey, hace el proyecto y él era como jefe de una división muy importante donde dice, no, pues yo tenía una nómina casi de $8 millones, güey, que ocupara 2, 3 canijos, güey, en hacer mi videojuego, güey, pues no había ningún problema, ¿no? Y es cuando desarrolla o empieza a desarrollar el Brown Box. El Brown Box, güey, en general, una caja de transistores. Si pueden ver, está en el museo del Smithsoniano. Hay documentales en YouTube, lo pueden ver ahí, o en la página del museo Smithsoniano, donde sacan una Brown Box original, güey. No mames, ¿estoy ahí? Y todavía funciona, güey. O sea, ahorita las consolas son desechables, güey, esa madre. Esa cosa la tiras y... Tiene 50 años, güey, y la vuelven a conectar a una televisión, güey. Y sigue jalando, güey. Tiene dos conceptos bien interesantes esa Brown Box, güey. Que aparte de que el Ralph Beer, güey, estuvo picando piedra para tratar de comercializarla, güey, que nadie le apostaba, ¿no? Nadie le decía nada, güey, inclusive en la misma empresa. Por los arcades, ¿no? Es que decían, no, pues que esto es de acá, ¿no? ¿Cómo lo vas a llevar a tu casa? Videojuego, ¿cómo lo vas a llevar a tu casa? Una máquina de esas, la producción va a ser muy cara, güey. Inclusive él en su inicio, güey, relata que lo que quería, güey, era llevar entretenimiento por un módico costo, güey. Él decía que $19.90 era un precio justo, güey. Ojalá lo dijeran todavía. Ojalá, güey. No, pues para después lo que vendió, güey. Entonces, dentro de los azares del destino y después de picar mucha piedra, güey, acaba encontrándose con la empresa Magnavox, que eran unos desarrolladores de televisiones, güey. Entonces Magnavox, gracias a que en algún momento uno de sus nuevos directivos había visto una de las demostraciones de Ralph Baer, güey, entre el 68 y el 71, les dice, vatos, esto tiene potencial, güey. Y por eso Magnavox le compra a Sanders Associates el proyecto y acaba saliendo la primera consola doméstica. Magnavox Odyssey, 1972. Juegos precargados, transistores, güey, pero ya tiene una magia Ralph Baer, güey, también, y el mercadeo, güey. Pero eran juegos muy simples. Sí, muy... 2 puntos blancos, o sea. Hasta podríamos decir culeros, ¿no? No, sí, más güey. simples. Ahí es donde empieza a ver el debate, y por eso dicen, güey, que Ralph Baer, güey, no es el creador del videojuego como tal. A pesar de que ya vimos ahorita que también hacia atrás hay antecedentes, a ellos también los eliminan y ponen al creador, a Alan Bushnell. Entonces dicen, pues la Magnavox Odyssey era más que un videojuego, güey, era un juego electrónico, güey. Porque te lo vendían con billetitos de Monopoly y todo, pero realmente en la pantalla lo que veías eran puntos blancos, güey, que manejabas con 2 controles unidos a una caja, güey. Y es bien curioso, güey. Todos los juegos ya estaban integrados en la Magnavox. Pero entonces, ¿por qué vendían cartuchos, güey?
Para cambiar la configuración, ¿no? Cambiar la configuración, mamón, güey. O sea, imagínate el ingenio ya también de esos Pues güeyes. el vender, sí, el de. Maldito cochino mercadeo. Es que la verdad. güey. Pues es que la verdad antes sí era muy difícil tener esos conocimientos, ¿no? Ahorita ya es muy común, pero antes sí era de, güey, ¿cómo sabe tantas cosas? A mí no se me hubiera ocurrido, güey. Pues no, en definitiva no. O sea, pero a ver, ¿a qué te Es que no refieres te con gusta el que- billete, güey. Sí, ¿verdad? ¿A qué te refieres A mí con- me encanta. Ese güey. Ese güey. ¿Cómo ves a tu compa, man? No, está cabrón. Pero bueno. O sea, cambiar la configuración con los cartuchos. ¿A base de qué? Ujú. En vez de que se presionen 2 transistores, se presionan ahorita 3 o 4 y en vez de que los puntitos sean en diagonal, que los puedas mover completamente en la pantalla. Porque Ajá. uno de los juegos, y aquí es donde vamos a entrar en una de las anécdotas chidas del videojuego, de la historia, güey, es que esa Magnavox Odyssey tenía un juego de ping pong, güey. O sea, realmente Que es el que todo el mundo conoce, ¿no? O ha visto. que después va a venir Bushnell con Atari, güey, a decir, el Pong es mío. Entonces, ahorita que vayamos avanzando, güey, vamos a ver una de las documentales, por ahí se lo pueden ver, está bien chida la entrevista que le hacen a Bushnell, donde dicen, no, sí, el Pong es una idea nueva de Atari. Pero ahorita iremos con Atari. Entonces, en Magnavox, güey, empieza a distribuir. Tiene 2 errores de mercadeo que yo también, ahorita que hemos estado viendo. Que lo analizas. Dices, caray, pues los errores de mercadeo chingan juegos, güey. O sea, Claro. destruyen inclusive lanzamientos muy buenos, güey. Si no lo mercadeas bien, güey, pues acaban en el olvido, güey. El error de Magnavox era que en los comerciales o en la publicidad, güey, venía conectada a una tele Magnavox. Entonces la gente creyó, güey, Que era huevo. que era huevo tener la tele, güey, y la consola, güey. Cosa que Ralph Baer dice, pinches vatos, o sea, realmente no, Les güey. dije que pusieran una X. Y no, pusieron la suya. Y ese tipo de situaciones, güey, hicieron que la Magnavox al final fracasara, y lo pongo entre comillas, güey. Porque en su salida, güey, 130,000 consolas en un año. Números risibles. Para lo de hoy en día, sí, güey. Para en ese entonces, güey. No, pues era un producto nuevo, güey. No, innovador, sí. O sea, Aparte, o sea. nadie lo conocía. O sea, dices, güey, ¿por qué está tan cara esta madre y para qué sirve, güey? ¿Y se acuerdan de la pistolita de Dog Hunt? Claro. Simón. ¿Se acuerdan cómo funciona o cómo es el mecanismo de función de Que la lee pistolita? lo blanco, ¿no? Es una luz que lee al final la recepción de un... Ya la tenía la Magnavox y ya la había desarrollado Ralph Baer, güey. Parte de por qué no lo mandaban al chorizo, güey, de Sanders Associates, es que a uno de los jefes de Sanders, güey, le gustaba llegar a jugar con la pistolita, güey. Neta. Estaba en chinga, nada más le faltaba el perrito, güey, los pajaritos, güey, los bichos patitos, güey. Fíjate qué padre. Se vendía a $100, güey. Y aquí viene una de las cosas más tristes de la historia de Ralph Baer, güey. Era Se suicidó. drogadicto. No, Ah, güey, no, pero sí entró en una depresión muy severa, güey. ¿Se acuerdan que les dije, güey, que él quería llevar entretenimiento a todas las casas, Claro, por güey? un precio módico. Por un precio módico, güey. Que es lo que más llama la atención. Pasaste de $19.90 que quería él venderlo, o $19.95, a $100, güey. Y luego, si querías el rifle, güey, $25 más a la verga, güey. No, el Emma hubiera estado preocupado. Si lo calculas a hoy, güey, son $500 de Bueno, la no podemos consola, güey. comparar. No podemos No, por eso, comparar, pero ¿no? si lo pones a precios de hoy, güey, No, eran bueno, $500 de ajá. la consola, güey, y 130 del puro rifle. Del Del riflón, güey. puro rifle. Y no te doy nada, mi estimado. Está bien. Y aparte los cartuchos, güey. O sea, sí ya empezaba a decir, chale, güey. Híjole, mi-". no salió de ahí EA, güey. Este güey. Ya más adelante vas a ver que van a empezar a salir nombres muy conocidos, güey, y ya empezamos a ver desde dónde fueron saliendo sus mañas, güey. Sus estrategias. Sus estrategias de mercadeo, güey. Sí. Entonces Ralph Baer, güey, cayó en una pinche depresión bien gacha. Pero güey. nada más porque dijeron, güey, lo están dando bien caro, no se vale. Ajá, güey, al chile yo quería que todo, o sea, de inicio, güey. O sea, pero también es consciente, o sea, producto nuevo, pues, manufacturarlo no es barato, no están vendiendo uno, ¿sí me entiendes? Pues sí, pero decía, no mames, o sea, él en su moralidad, cosa que tú no tienes, güey, Ni te en su en su falta de ambición, güey, pues sí se agüitó, güey, dijo, no mames, yo trabajé tanto tiempo, güey, para
Para regalar mi trabajo. Nah, güey, qué bueno que se agüitó, güey. Qué bueno. Y ahí es donde viene la historia, güey, de cómo Ralph Baer, güey, no solo presenta la primera consola doméstica, güey, sino que también descubre el mejor antidepresivo, güey. No mames, esa no se la esperaban, güey. La cerveza. No, güey, un tuchi. ¿Cómo que? Un tuchi. ¿Qué es eso, güey? Un toque, güey. Ah, cabrón. Ah, chinga. ¿Cómo le dijiste, güey? Tuchi. ¿Tuchi? Silencio, Tuchi, compa, güey, que se me está yendo. Que... Saludos, mi estimado Tello. Un tuchi en muchos lados es otra cosa, güey. Tuchi, que no es tu chingada madre, güey. Sí, güey. Entonces. Duchi, con D, güey. Duchi, es que, güey. se te entendió Tuchi, güey. Ajá, güey, yo también dije. Perdón. Entonces, en esta depresión en la que Pinches cae, mamadas, un pinche porro, güey. Bueno, luego, en su depresión, ¿qué, güey? hinche pasosote, güey, un machín, güey, una ayahuasca, la verga, güey. O Qué deprimido estoy. Que suban las ventas. Que suban las ventas. Entonces, en esta depresión que cae Ralph Baer, güey, que lo mandan al Chori de Magnavox y regresa a Sanders Associates. Él tenía un problema de espalda, al parecer. Entonces, pues había postergado esto de operarse y todo eso. Ya estaba deprimido, estaba agüitado. Y es cuando descubre el mejor antidepresivo del mundo, güey. Uh-huh. Dice que cuando ya estaba en los preparativos, güey, de su cirugía y de todo este desmadre, güey. Se aventó. Se aventó un duchi, güey. Se aventó un Tuchi, güey. De repente, güey, le llega las regalías de Magnavox. Y le llega un cheque por $100,000, güey. Y dice, no mames, en ese momento sentí que me prendieron un switch y de un momento al otro se me acabó la depresión, güey. Pues, ¿cómo güey. no, cabrón? Pues Mira, sí. qué conveniente, sí, güey. O sea, literalmente le llegó dinero y dijo, cabrón. Esta es la cura. No, No nada más la mames. depresión, a todos los males, güey. O sea. Sí, güey, pudo. No sé, güey. No, o sea, tiene sentido, güey. Sí, O sea, no, todo es del mundo. O sea, yo creo que de todo lo que he dicho, Jafid, esto es lo único que tiene sentido. es lo güey. más sensato que ha hecho ese cabrón en toda su pinche vida, güey. Ese mamón, güey, así lo relata en el libro, güey. O sea, Ay, güey, estaba bien. ay, cabrón, güey. No, hasta la espalda me dejó de doler, güey. Déjame parir, güey. ¿Qué bien está haciendo pendejo aquí en el hospital, güey? Triste. No, triste los jodidos, güey. Triste usted, cabrón, viviendo toda madre. Con permiso del banco. Y se fue corriendo, güey. Oh, Recibe las primeras regalías, güey, por $100,000 de la Magnavox Odyssey, güey. 100 lanas. 100 lanillas ahí nomás, Ale. no, que hace tiempo pues hubiera. O sea, era más pues, baro que ahorita. pues literalmente Magnavox fue y le dijo, tenga, mijo, aliviánese. haz de cuenta, güey. Oye, te vi medio malo, güey. Bueno, aquí tengo tu árnica, güey. No, hombre, güey, pinche chequezón. Ahí está tu pinche pomada de veneno de serpiente, órale, culero. No, pues sí. Así, Magnavox Odyssey tiene nada más, al final, números más, números menos. Entre unas 250 y al final unos 300,000 ventas, güey. Pero ¿se acuerdan que nada más habían vendido 130,000? ¿Correcto? ¿Saben por qué se duplicó ese desmadre, güey? Porque no se me ocurre nada. ¿Te acuerdas que puse que les comenté, güey, que nada más salía en televisores Magnavox y todo eso? Ajá. Entonces llegó la banda, güey, y dijo, oye, güey, ese vato está vendiendo un aparato, güey, entonces madre, güey, nada más lo vende en sus tiendas. Eso es un monopolio, güey. Uh-huh. Duplicaron sus ventas, güey, gracias a que papi gobierno, güey, llegó y les dijo, vato, no puedes tener un monopolio, güey. Aquí hay libre mercado, güey, tienes que venderla a huevo en todas las tiendas, güey, tienes que distribuirla. El güey que te las quiera comprar las puede vender en sus tiendas, güey. Y gracias a eso. Y dijo, sí, ¿verdad? Qué pendejo. Tengo ahí. ¿Cuántas quieres? Sí, güey. Y gracias a eso, güey, viene el boom de las ventas, güey. Imagínate, güey, que por azares del destino, Sí, güey. no, y sí, ahora sí que peladita en la boca, va. ¿Por qué estás vendiendo más ahí? Venden en todos lados, güey. Oye, tú estás medio pendejo, ¿qué, güey? Ya para que te lo diga el gobierno. Sí, está cabrón. Sí, está No, pues cabrón. tampoco nada, güey. Obviamente viene con su tajada, güey. Sí, obviamente hay que pagar los Sí, tacos. no, o sea, Sí, al Baer le iba a doler mucho menos la espalda, güey. No, Claro que sí. no, sí. Le iba a llegar una dosis más grande de antidepresivo, güey. Entonces, Magnavox acaba siendo realmente la primera consola de Rentable. videojuegos.
Era rentable. Entonces, pasó de las 130,000 unidades a las 300, ¿cuántas? 250, 300,000, todavía por ahí, si buscas, se batalla un poquito para Un ver la número, cifra exacta, güey. ajá. Realmente no había un registro Sí, pues en esos tiempos estaba cabrón. tan grande. Ahorita se sabe dónde está la consola que fabricaron en Taiwán, en la última fábrica, güey. Pero pues en ese entonces, De veras, sí era más difícil. en esos tiempos ya manejaban números de serie. Yo creo que sí, ¿no? Lo ignoro Pues eso se completamente. Eso es Pues cuestión la de verdad es de que en esos tiempos había cero control de calidad. No, güey, pero entonces, era control de producción, o sea. Pues sí, pues al final tenían que tener cierto control, pero te digo, o sea, dentro de los números así oficiales, güey, van a encontrar entre los 250 y las 300,000 unidades. Entonces, con pues, valor de $100 cada una. $100 cada uno. Más sin lo- el rifle. Sin el rifle, obviamente. el el, riflón. el rifle viene aparte. Ajá, y sin cartuchos. Y sin cartuchos, que de los 12 juegos, 6 eran con cartucho y tenías ahí que poner. Y también, no sé si han visto dentro de todos estos videos, güey, que se le pegaba a la tele, güey, una pegatina literal, güey. Sí, como una... Un plástico una que le pantonera, adherías a ¿cómo la tele, güey, y por eso se creía que nada más funcionaba con los Magnavox, que realmente ese es un plástico que por estática se pega a la tele. Y ya, si le pones la de hockey, güey, estás jugando a hockey. Guiño, guiño, güey. Sí, sí. Si le pones la verde de tenis, güey, estás jugando tenis, tenis. güey. Si Mira le qué pones. cabrones, güey. Pero, Entonces- pero son los mismos Pero es dos. ingenio, güey. Pues, Son los mismos dos palitos Merca, de un es punto merca. y así. Y Hay eso, que vender. y eso obedeció más a la falta de hardware y de desarrollo, porque si le metían que ya tenían procesamiento de color, los costos de la Se producción elevaban masiva mucho. se iban al cielo y pues ya Pues- le iba a dar una depresión más grande a Ralph Beer, güey. Yo tengo entendido que eso sigue pasando en la actualidad. O sea, sale una nueva generación de consolas. Tengo entendido que es tanta la inversión en la investigación que le hacen a las consolas. Que luego te sale Ajá, más caro. el que pedo. no, que no son redituables. Que en sí de lo que ganan ellos es de los pura venta de videojuegos. Después lo veremos. Por ejemplo, los cartuchos de muchas consolas era más caro el cartucho, güey, y no te salía. O sea, realmente producirlo te lo vendía a precios exorbitantes de 90 o de $100, güey. Y el cartucho no le ganaban, güey. Pero ¿qué te convenía, güey? Toda la mercadotecnia alrededor, güey. La marca del juego, güey, los eventos, ciertas cosas del mismo juego, güey. Y lo seguías, aunque perdías en la venta del juego, Exactamente. ganabas en mercancía de otras cosas. Te güey. llegaba de otros lados de la lana. Sí, pero Es la una tecnología- apuesta, pues, arriesgadísima, porque sí se. Bueno, Pero funcionó, güey. o sea, sí, y sigue funcionando, pero sí se necesita, no sé, güey, para decir, esto no nos va a dejar dinero, nos va a dejar dinero todo lo demás. ¿Vas o no vas? Ujú. Pues realmente el mercadeo, güey, sigue siendo una situación de mucho coco, güey. De ahí quedamos con Ralph Baer, güey. Y en esos mismos años Unos viene años después. Chan, chan, viene, chan. viene el boom, güey. Que acaba siendo boom más en el arcade, pero después también viene siendo una de las consolas domésticas más vendidas de la historia, güey. El Pong. Alan Bushnell. ¿Se acuerdan que estábamos ahorita diciendo que uno de los debates más grandes de quién es el padre de los videojuegos era entre Ralph Baer y Bushnell? Ajá. Bushnell, creador o fundador de Atari. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Sabes qué significa Atari, güey? No, ¿qué, güey? No mames, güey. A este vato le gusta mucho un juego que se llama Go. Ujú. Y ya cuando tienes un movimiento donde al otro lo vas a empinar, güey, Sí. dices Atari. Es como jaque, ¿no? Ajá, como jaque o como ya te voy a empinar, como ya mamaste, güey. ¿no? Ajá, Sí. ya mamaste. Esa es una de las traducciones letradas de este podcast que vamos a Sí. darle al nombre de Atari, güey. El Atari 2600. 2600 ya viene siendo la consola, pero sí el inicio es el Pong. El inicio fue en Pong. ¿Y ese fue cuándo? 1972. En el 97, que digan, en 1977 sale el Atari ya como tal. Ya 2600, ya la BCS, el Video Center System. Ajá. 2600. Video Computer System. Computer System, que es el boom, güey, ya cuando Atari la rompe hasta pero la rompe desde el inicio con el Pong arcade, güey. Sí. ¿Te acuerdas de esa historia, güey? ¿Del Pong? No, güey, a ver, recuérdame. No mames, güey, no. No, pues es que no sabes, güey, pero yo tampoco. A ver, dale. Este Bushnell, fíjate que también había estado como inmiscuido en los proyectos universitarios de varios de... Estos Conoció dos. Space War, vio varios... Porque, dato interesante, Ujú. a todos estos cuates de que se dedicaban a los videojuegos, en las universidades ya les decían frikis.
No. Neta, güey. Porque eran los güeyes bajitos, cero atléticos, de lentes, peinados exorbitantes, güey. Ese güey. Y esos güeyes que se dedicaban a la computación, la programación, a jugar ajedrez en el campo universitario y todo eso, güey, eran los freaks, güey. Entonces, desde entonces, güey, a pesar de que eran unas pistolas en la programación de tarjetas perforadas, güey, de transistores, de bulbos y entonces, mal, que eran unos genios, güey, eran frikis, güey. Y hoy son los dueños del mundo, güey. Pues yo creo que con los millones ese güey, oye, Sí. freak. Ay, Sí, que le aventó un pinche fajo de billetes. Cállate a la verga. Oh, Diosito santo, güey. Ay, este billete de $100 creo que ya se mojó, güey. Déjalo, tiro a la basura. Deja desperdicio otros 10, güey. Entonces, Bushnell, por ahí dentro de sus ¿A dónde vas, güey? A ningún lado. Bosnell. Dentro de los trabajos y de todo esto que hubo en los acercamientos, pues ya también se junta con otro ingeniero, güey. Ujú. Alcorn. Y con Ted. Bueno, Al Alcorn viene después. Viene primero Ted, Badney. Y pues empiezan ahí en el Silicon Valley, güey. En una oficina muy chiquita, güey. La cuna de la tecnología. En la cuna de la tecnología, güey. Pero de hecho, en los libros, güey, lo ponen. Nadie hizo tanto en Silicon Valley, güey, como estos vatos. Por los videojuegos, ¿eh? O sea, Ah, ok. todo lo demás de Sí, tecnología. de computadora. Pero y por sensores videojuegos, y güey. Ajá. Entonces, ese vato, güey, tenía $500 para quemar, güey. Para gastar a lo desgraciado. Vamos Sí. a romperles en su madre, güey. Entonces, junta a su camarada, güey. Le dice, no, sí, ahorita acabo de conseguir un contrato, güey, con una empresa chida, güey, acá, perrón, güey. Vente a trabajar como ingeniero aquí en mi proyecto, ¿no? Entonces abren CCG, que acaba perdiendo el nombre, güey, porque pues no había hecho un poquito de trabajo, de investigación, mi buen Bushnell, güey. Y pierde el nombre, güey, porque ya existía una empresa que se llamaba CCG. Ajá. O sea, Bushnell fue el primer güey en aplicar la de, oye, soy Santi, güey, y llevo 2 departamentos en una semana. Más o menos. Nada más que llegó un Santi más grande, güey, y le dijo, no, güey, no eres el primer Santi, No, güey. cabrón. Y ya desde ahí saca el Atari, güey, o el nombre de Atari, güey, que porque le gustaba mucho este juego, güey. ¡Atari! ¡Atari! Y entonces, el Bushnell, güey, y junto a este vato, güey, de que tenía cero conocimiento de que no había dinero de por medio, güey, y que era un proyecto en pañales, güey, pues se pusieron a jalar, güey, y empezaron a hacer esta versión ya compacta del Pong. Y ya, cuando terminan el prototipo, lo arman en un arcade, lo que hoy conoceríamos como el arcade. Una maquinita. Una maquinita, güey, de videojuegos, güey, que le pones una moneda, güey, te da un turno, güey, te pones a jugar y chingón. Entonces se inventa el Pong, le incluyen el sonido típico de Pong, güey, que si lo escuchas, güey, lo puedes reconocer de que estás jugando Pong. Tit, Ti. tit. Y ese tipo lo llevaron a hoy a una taberna, güey. Chido. Pum. Y dijeron, no, pues vamos a ver ahí, a ver qué tal funciona este desmadre, güey. Entonces se quedaron ahí viendo, tomándose unas cheves, güey. A gusto. Pues, vamos a ver qué tal pega, güey. Ya llega el primer incauto, ¿no, güey? Ahí, a ver qué pedo con este desmadre, güey. Pone la moneda, güey, pinche pelotilla se va, güey. Chinga. Ya le Esta empieza. mamada no sirve. ¿Qué es esta mamada? Y ahí se acabó la historia del videojuego, güey. Sí, bueno, aquí. El día de hoy no hay ningún videojuego existente, güey. Entonces, ya, güey, empieza a agarrarle el pedo el güey y decir, chinga, le tengo que mover aquí para que la paleta, güey, pegue con la bola, güey. Ok, ya. Y se dio cuenta que. Pinche simio, güey. Güey, es lo primero, o sea, bueno, ajá, sí. Y aparte ese pobre güey, no, o sea, ni siquiera venía con instrucciones, mamá. Sí, o o sea, sea, era de- ¿quién lo puede culpar, Sí, o güey? sea, siéntate a ver qué haces, güey. Ya de que se gastó $3 o $10 en esa máquina que no le entendía, güey, es pedo de ese vato, güey. Entonces ya se van y dicen, no, pues como que sí funcionó este desmadre, ¿no, güey? Y ya se van, güey. Y en la mañana siguiente, güey, los vatos del bar, güey. Oye, vato, pinche máquina ya no jala, güey. Chinga. Pues ha de haber roto, güey, ¿no? Y te empiezas a hacer chaquetas mentales, ¿no, güey? Pues qué habrá pasado, güey, se habrá desconectado, o se rompió, se quemó un transistor, güey, se quemó algo, ¿no? Llegan, güey, y a palabras de Bushnell, la abrimos para empezar a reparar o a ver qué le había faltado, güey. Y vemos que tenía un chingo de monedas, güey.
Y como tenía un chingo de monedas, pues ya no le cabían más monedas, güey. Por eso ya no jalaba, güey. Y dice, yo creo que este es un problema muy fácil de solucionar, güey. Qué bueno que este es el problema. Y que en chinga, güey. Ay, no, sí, aquí estamos reparándola, ¿no? Sí, ahorita tráiganse unos vatos, güey. Hitazo del mundo, güey. Pong se vuelve el arcade, güey. Que después, güey, en una empresa, güey, de $500, que con lo que empezaron, que Bushnell le engañó a su compa, güey, para decirle, no, sí, güey, tenemos un contrato bien chingón, güey. Ponte a jalar, güey. Se vuelve el boom del videojuego. Y en ese entonces, Pong en el arcade. Y ya Atari, güey, después se convierte en el monstruo, güey. Fíjate, güey. Como toda buena empresa, güey. Arrancando con engaños. Fíjate cómo a Ralph Beer, güey, todos le decían, no, güey, ¿por qué pierdes el tiempo con esa porquería, güey? Y como él mismo dijo, no, pues ya cuando empezamos a facturar millones, güey, ya todos llegaron y se encargaron en recordarme lo mucho que me habían apoyado, güey. Hijos de la chingada, güey. Pinche gente. Compadre, ¿cómo ha estado? ¿Se acuerda cuando usted estaba haciendo sus ¿Se chingaderas, acuerda de ese güey? día que se andaba cagando de sed y que le di agua? Necesito los intereses. Necesito los intereses. Pues ahora yo traigo sed, hijo de la chingada. Chale. No sé por qué le salió lo norteño. Lo norteño, ¿no? Sí. No tiene nada que ver con la zona, güey. Sí, no. Y que tenga que ver con dinero. Entonces Bushnell y Ted Dabney, ya después con Al Alcorn, viene la anécdota de Pong, se vuelve el boom, güey, del Pong, el arcade, empiezan a ganar un chingo de dinero y sí, la verdad, ya después desarrollaron más videojuegos, desarrollaron más situaciones y se vuelve ya posteriormente el monstruo que es Atari, güey. Pero todo para la escena del arcade. Del Ahí, arcade, sí, al principio entonces, sí. Sí, al principio sí, güey. Y Todo era arcade. vienen muchas buenas máquinas, güey. Pero así de inicio, güey, una cajeta, ¿no, güey? Oye, güey, tu máquina ya no funciona, güey. Está escupiendo monedas. ¿No? Está ganando mucho dinero, güey. Está rota, güey. Ay, güey. Y aquí viene lo que les comentaba, güey. ¿Qué? Pinche pelea legal, güey. ¿Se acuerdan que Magnavox Odyssey tenía un juego de tenis, güey? Correcto. Claro. Pong. Con todo y plantilla y la Con chingada. todo y plantilla y pues a lo mejor Y un día pegatina y la madre. en Sí, algún no. momento era hockey, le ponías la pegatina, Era güey. tenis. Era tenis, güey, le ponías otra pegatina, Era güey. foot y así. Sí, ¿no? Pero de que había diversión en la Magnavox había De que diversión. vea güey. variedad. Variedad. Había variedad. güey. Mucho, güey. Es como ver los puntos blancos, está cabrón, güey. Y entonces, pues obviamente hubo pedo, güey. Claro. Entonces, el Bushnell, güey. Bueno, más bien no Bushnell, Bear, güey. Y su empresa, Sanders Associates y Magnavox, dijeron, oye, vato, este vato está ganando un chingo de lana, güey, con algo que es nuestro, güey. ¿Qué pedo, va? No me parece. No, pues yo quiero parte del pastel, ¿no, Me güey? está volviendo a doler la espalda. Me estoy volviendo a deprimir, güey. Entonces, como lo veremos en la historia de los videojuegos, primer pleito legal serio, güey. Entonces, en un documental que les voy a recomendar, que salió en 2007, güey, de Discovery Channel, sale las entrevistas y viene la entrevista a Bushnell y todo. Y dice, no, es que, pues sí, me lo hicieron de pedo, güey, pero no, yo les mandé el chorizo, güey. Yo le dije, no, pues mi idea salió del ingenio de Al Alcorn, de Badney y mía, y somos los genios detrás de Pong, y ustedes nada más pinche bola de mercenarios cabrones, güey, quieren sacar tajada. Yo nunca había visto su chingadera, güey. Ah, cabrón. Así con esas palabras. Más o menos, palabras más, palabras menos. Sí, o sea, es que no estuviste ahí, güey. Y váyanse a la verga, güey. Y váyanse a la verga. Entonces, se aventaron 4 años de litigio, güey, donde había un pinche toma y Dineral. daca, güey, de que no, pues, págame las regalías, güey. No, chinga tu madre. No, perro. No, perro, oblígame, perro. Oblígame, perro. ¿Qué más, güey? Entonces el vato, güey, llegan, y en la escalinata, antes de, así lo relatan en el documental, dicen, oye, pero es que nosotros teníamos una evidencia. La patente del juego de tenis de Bear, güey, del 68, güey. Bear tenía la ventaja esta de ser minucioso y tener las patentes, las registraba, y aunque no supiera que iban a pegar,
Ahí está. Registró Sí. todo, güey. Miren, aquí está, güey. Y es más, el juego se llama Ping Pong, güey. Este mamón, güey, no me le quitó el ping, güey. O sea, no se esforzó ni siquiera siquiera la ponerle disimuló. tenis, güey. Una chingadera, güey. ¿Y saben quién la vio en una de las demostraciones? Bushnell. Viene la firma, güey, de que se presentó, güey, en una de las demostraciones de la Magnavox, güey. No mames. Entonces le dijeron, no, güey, no te hagas pendejo de que... ¿Quién es ese Bushnell, güey? Yo soy Cosme Cosme Fulanillo. Soy Bushnell fulanito, güey. Y ya dijo, bueno, no, pues ya, bueno, sí, al chile sí la vi, güey, pero se me hizo un juego muy puñetas, güey. No vi relación, ¿verdad? Dijo. No. Esa noche se me ocurrió el Pong, pero porque, no sé, güey. Sí, Andaba no. inspirado. Andaba Ah, inspirado. que- sí. Fue una inspiración Me aventé un momentánea. tuchi otra vez, güey. Bien. Me aventé un tuchi. Al final, dieron el brazo a torcer. Atari ya ganaba una pinche millonada, Sí. güey. Cuando decían, no, pues es que bueno, de 100 millones de dólares que habíamos ganado, $400,000 que fue el arreglo que tuvimos con Magnavox, pues bueno, pues un pelo al gato, güey. Y sí, acabaron indemnizando con $400,000. Nah, bueno, o sea, a lo mejor un golpecillo leve, ¿no? Pero se me hace bien, neta, tienen que verlo, güey. En el documental de Discovery Channel, güey. Y aparte, los vatos de Discovery Channel, güey, qué saña, güey. Porque ponen a Bushnell así, diciendo, no, sí, el punk, y así hicimos la empresa, y hicimos todo este desmadre. Y después ponen, no, pues es que yo inventé este desmadre 4 años antes, güey, y tuve un invitado ahí en una de las exposiciones. Y ya ponen el nombre en la libreta de Ralph Bushnell. Entonces, pues bueno, así fue una de las peleas legales. Fíjate cómo es. Ojalá no se les agua a la boca, pero cómo es larga la historia del videojuego, ¿no? Puta, güey. Sí tiene Y apenas muchos. estamos No, en los inicios yo creo que vamos en el 72, 1977. 72 a 74. Fíjate, o sea, todavía nos falta para llegar a la época contemporánea. Al Play 5. Qué chulada, ¿eh? No. Pero bueno, eso ya es otro Y tema. después iremos escuchando cómo viene la gran N, que se dedicaba a hacer tarjetas de sí, juego? sí, de cartón. No, o sea, de no, 1880 creo que hacía y también tantos. carritos y no sé qué. Hanabofu se llamaban esas tarjetas, es un juego japonés. Y después le entraron. Y viene después también la crisis del 83 de los videojuegos. Como todos vieron que había billete, pues empezaron a producirse en escala. Pero con una calidad precaria. Calidad pésima, güey. Haz de cuenta que Vamos a ver el fracaso de Atari, güey, cuando en los siguientes episodios viene ya la historia completa bien de Atari, de todo este desmadre. Este fue como que una embarradita de cómo empezó todo este desmadre. que es muy bonita la historia. Siempre De veras, que- a Atari le fue pésimo con Le fue pésimo. Pac-Man y No, ET, no, Pac-Man la rompe. Pac-Man la güey. rompe, sí. Pac-Man Yo creo que es el juego La más. rompen parcialmente. No, porque no, güey, Pac-Man la Pac-Man. rompe, güey. La Hay, rompe. hay una leyenda, güey, que dice por ahí que No, que a lo mejor lo estás confundiendo. hicieron Con el una que le fue muy mal. sobreproducción. Con el que le fue muy mal fue ¿A con ET? el de ET, güey. Sí. Sí, ese hasta ahorita en 2014 tuvieron que ir a aceptar que sí escondieron los juegos en un hoyo en la tierra en Nuevo ¿Con el México, ET? güey. Sí, güey. O sea, era tan malo el juego, güey. Sí. Que no se vendió ni madres, güey. Y aparte los güeyes que lo compraron quisieron su dinero de vuelta, güey, porque era una porquería. Sí, güey. viste cómo. Yo vi así ¿Estás escuchando EA? ratos y dije, no, güey, sí está. Escondiste también tus juegos EA, en el 2024 no. Pero vamos a bueno, tener- ¿Qué, güey? ya va a ser hora de cerrar. Bueno. ¿Cómo ven? Historia del videojuego. Nos quedamos inicios con del videojuego, más que nada. Inicios. Inicio del Sí. videojuego, güey. Este va a ser uno de los primeros de los episodios y de los segmentos que vamos a tener como a ir desglosando. Pues obviamente es larga la historia. Conclusiones, pues, porque ya hay que servir la última para irnos despidiendo. Mi conclusión es que me quedo con ganas de más. La verdad es que 1 hora es muy poquito para hablar de toda la historia de videojuegos. Y me gustaría llegar mucho ya a lo actual, si me entiendes, que es donde siento que hay más carnita todavía. No, No, viene muchas. Porque después va a venir la guerra de consolas. Eso es va a lo venir- que. Yo creo que es lo más rico de todo, ¿no? La guerra de consola. Inclusive ahorita uno que si nos preguntan ¿cuántas consolas conoces? Pues dices el 64, el GameCube, el Genesis, pero realmente la lucha era increíble, güey. Y aparte había vatos que de un salto tecnológico al otro, güey, era a ver quién sacaba como en la guerra nuclear, güey, a ver quién sacaba primero la consola más chida, más potente.
y videojuegos. Y ya cuando entramos con Shigeru Miyamoto, güey, no, Maestro. nos vamos a ir para Aprendiz, atrás y tal. sí. Con Capman, que fue uno de los que rescató la crisis del 83 de los videojuegos, gracias a... Mario no era el personaje principal. Jobman. Jumpman o Capman. Entonces, Pero bueno, ya llegaremos a eso. sí. Más ¿Tú, mi adelantito. buen Emma, una conclusión? No, pues sí, el escata, puto, a huevo. Ahora. Oh, qué buena conclusión, güey. Bueno, pero eso ya lo hemos concluido desde hace. Sí, no, eso ya se sabía. ¿Qué te disculpen. pareció? Sí. Está muy interesante, güey. O sea, en definitiva es un tema que, puta, no te das abasto, cabrón. 1 hora, güey, hablando como tontos y ni rascamos, güey, en No, la apenas estamos superficie. viéndole ahí la puntita, güey. Pero bueno, A este iceberg. en definitiva es un tema que nos interesa, güey. Vamos a tratar de platicarlo, pues, Me gustaría extensamente. dejar nada más una pregunta para los comentarios. ¿Quién considera a cada quien en los comentarios? A ver que si ellos nos pueden nutrir más. Ah, ¿A quién padre, dejarían videojuegos. como el padre de los videojuegos? Sería una cuestión interesante. sí. Ya lo correcto. dijo el Escata. Y el Escata no se le discute. Nada más. Ah, cabrón. Nada más les digo. Exactamente. Hay muchos libros que se han dedicado a la historia del videojuego. Yo nada más les recomendaría. Es un libro de casi 700 páginas. La gran historia de los videojuegos de Stephen L. Kent. Para que vean que no estoy bromeando. Las Ujú. anécdotas que saqué ahorita en este podcast, güey. La dedicatoria a los 3. La dedicatoria a los 3 güeyes que fueron no muy buenas personas. No muy Todos me serviciales. ayudaron, menos estos 3 pendejos. Y no sé, ya recuerden, nos pueden seguir en redes, como ahí en la Taberna del Maigo. Ujú. En YouTube, por ahí van a estar los videos. Y a mí en Twitch, Instagram y en todos lados, como Víbora Azteca, Víbora ZTK. ¿Tú me pones, Cata? Yo todavía no tengo. Ah, sí tengo Instagram, pero no lo uso. Y creo que es Tetera90. No me dan mucho caso, luego se los digo, chicos. ¿Está bien? Doble T90. Ah, no, ese es tu Twitter. Tampoco me acuerdo en mi Twitter. De todos modos, no pongo nada, amigos. Entonces, no pierdan No su sigan, tiempo. no Sí, pierdan su sí, tiempo no, en darme no me follow. sigan a seguir a mí y sigan al Jaf. Bueno, pues es hora de cerrar esta buena taberna. Estuvo buena la plática, estuvo bueno el día. Después de un día de arduo de trabajo, unas buenas chevechitas, una buena historia de videojuego. Y no nos vamos sin antes decir salud y salud por el Maigo. Por el Salud, Maigo. Por el Maigo. Hasta luego. Pobres. Adiós. Y hay que limpiar.